Hola amigos del Festival de Autos Sacramentales FAUS. Soy Norton Palacio, miembro de la Fundación Teatro Corral de Comedias de Almagro y director de las jornadas académicas de este festival. Soy actor, dramaturgo y doctor en investigación literaria y teatral. Y por eso he tenido la osadía de diseccionar un auto sacramental que, como os dije, van a ser varios académicos de prestigios durante estos días de la cuarta edición. Os voy a hablar del auto sacramental El Labrador de la Mancha, de don Félix Lope de Vega y Carpio. La elección de este auto se ha debido a la materia tratada en el título, puesto que la dilogía planteada entre la Mancha como pecado original del ser humano y la Mancha como la llanura española en la que se desarrolla la gran novela de Cervantes, y por tanto parece aludir directamente a ella, hizo que mi atención se fijara en él. He de reconocer que el auto no ha sido de los más estudiados y solo ha sido editado modernamente por Agustín de la Granja, ya que anteriormente se consideraba de dudosa atribución a Lope de Vega, y hasta que de la Granja no encontró un manuscrito en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, no se tuvo por seguro a su autor. En este auto, Lope, en palabras de Ignacio Arellano y Enrique Duarte, desarrolla poéticamente una continuación de la parábola del banquete nupcial que se encuentra en Mateo 22, al principio del Nuevo Testamento. Para esto, el Fénix de los Ingenios se vale de los siguientes personajes: el labrador, la razón, la hipocresía, el contento, el pesar, el apetito y músicos. Conviniendo con que los músicos no se pueden considerar personajes como tal, porque su intervención responde más a un aspecto técnico, colegimos que solo hay un personaje al que podemos considerar, entre comillas, humano, y los demás son alegóricos, figuras morales, que diría Cervantes. Los personajes alegóricos, según una analogía aristotélica, vendrían a representar las partes del alma. La razón y la hipocresía significarían el plano imaginativo. El contento y el pesar tendrían que ver con lo sensitivo, y el apetito con, valga la redundancia, lo apetitivo, en palabras del Estagirita. Sobre el personaje humano, que he apuntado entre comillas, porque ejemplifica a todos los humanos sobre la tierra, es decir, que es una antonomasia, lo que lo pondría en un nivel simbólico y por lo tanto también sería, en cierto modo, alegórico. En cuanto a los personajes realmente alegóricos, podríamos imaginarlos en un engranaje interno de la mente y el cuerpo del humano, como en una maquinaria al estilo de la película Del revés, de Pixar. Película, por otro lado, concebida como creación infantil, pero que se ha convertido en pieza de culto incluso para neurocirujanos. Esta visualización la hago puesto que considero, con Ignacio Arellano, que la técnica alegórica de los autos sacramentales libera tanto a los personajes como a los argumentos de cualquier corsé creativo e interpretativo a la hora de pensar en un montaje escénico. Dice Enrique Rull que el auto sacramental es un género relacionado generalmente con el misterio de la Eucaristía, aunque ocasionalmente se puede omitir esta en alguna obra aislada. Ignacio Arellano matiza que, en suma, es un teatro litúrgico marcado por el sacramento de la Eucaristía o, si se prefiere, por el tema de la redención, por lo que desde ese punto de vista podrían considerarse autos sacramentales algunos de tema mariano y otros que ofrecen dificultades clasificatorias. Es decir, que generalmente el asunto es la exaltación de la hostia, aunque en algunos casos podemos encontrar asuntos de tema mariano o de redención del hombre. En el caso del Labrador de la Mancha, el asunto es el eucarístico, aunque en su final no hay una exaltación apoteósica, sino más bien significativa, pero no se sale del canon de los autos en sí. En general, es un auto de exaltación de la Eucaristía. El argumento es otra cosa, puesto que precisamente ahí radica la originalidad de estas piezas: caminar a un mismo fin con distintos argumentos. Con el mismo asunto o tema, debían los autores esmerarse en presentar fábulas muy distintas
para sorprender al público con cada auto. Como dice un personaje en una loa al auto sacramental que la compañía Corrales de Comedias recita antes de representar el auto, La Hidalga del Valle, que yo compuse, en ella el personaje del auto sacramental se queja de su reclusión, pues quiere volver a los tablados, del que ha estado apartado. Y su padre, el gran teatro del mundo, le dice que ya no es querido precisamente porque trata siempre el mismo tema. Entonces el auto se defiende con estos versos. Aquesto podrá decirse de anónimos autos viejos, o de aquellos que escribieron Lope, Tirso o Valdivieso, pero luego Calderón eliminó aqueste hierro, recreando la diferencia entre tema y argumento. Dijo con sabiduría y portentoso talento: hay quien haga fastidioso ver salir siempre unos mesmos personajes como son la fe, la gracia y el cuerpo, la gentilidad, la culpa y otros que sin nombrar dejo, y siendo un mismo el asunto y siempre unos mismos medios, para sanar estos males, al escribir siempre intento caminar al mismo fin con distintos argumentos. En efecto, fue Calderón el que mejor se explicó para darnos la solución a tal problema. Pero no fue el primero que utilizó esta técnica. Ya lo habían ensayado Lope, Valdivieso y sobre todo Tirso de Molina. En el caso de nuestro Labrador de la Mancha, en origen el argumento no está tan alejado de su tema, puesto que lo que hace Lope es glosar la parábola del banquete nupcial de Mateo 22, que ya dijimos, aunque en su glosa a veces se sale del hecho bíblico. El labrador, ya lo dijimos, es la imagen del ser humano. Ha sido invitado a un casamiento en el alcázar del mundo, que representaría el reino de los cielos, donde comerá en las bodas del mayorazgo de un rey, que es trasunto de Dios. Este ser humano se allega a las puertas acompañado de sus miembros emocionales, apetitivos y mentales, quienes le van aconsejando cómo debe comportarse en la fiesta. El contento es el primero en notar que su vestido no concuerda con el protocolo exigido, el vestido nupcial. Amparo Izquierdo, por boca de Arellano, nos cuenta que los vestidos nupciales los interpretan los exegetas de la Biblia como las disposiciones con las que se ha de entrar en el reino de los cielos, es decir, la correspondencia con la gracia divina. La razón es la que anuncia que el vestido nupcial tiene ese contenido metafórico, ya que en realidad lo que se requiere es que esté impregnado de la bondad, la piedad y la religiosidad. Cada uno de sus instintos aporta sus consejas al labrador antes de que entre, dependiendo de la condición de cada instinto y también ambicionando ser llevado al banquete. El labrador elige a la hipocresía y al apetito para que le acompañen. La razón que queda en escena con el pesar y el contento explica al público el porqué del error humano con su vestido, ya que lleva impregnado una mancha, el pecado original. Y efectivamente, el humano es expulsado del banquete antes de que llegue a sentarse. Al salir, el humano se revuelve por tal humillación, exponiendo un catálogo de crímenes bíblicos mucho más atroces que los que él ha cometido y que, en algunos casos, no han sido tan castigados como el suyo. Estos crímenes aparecen todos en el Antiguo Testamento. La razón intenta hacerlo recapacitar, recordándole que aquellos pecados fueron purgados y por tanto perdonados, cosa que él no ha hecho. No obstante, el humano, siguiendo de nuevo los consejos de sus bajos instintos, decide hacerse labrador e inseminar la tierra con la semilla de los pecados capitales. La Mancha, ahora sí refiriéndose a la llanura manchega, se elige como trasunto de la tierra y allí se dirigen para que tenga lugar primero la siembra, después el cuidado estacional del cultivo y finalmente la cosecha. Todos estos periodos que son descritos como representaciones metafóricas de la labranza en tierras campesinas son interpretados desde un estilo bucólico y aderezados con bailes y canciones populares en la escena. Poco visto este tema en los autos sacramentales al uso, pero que sabemos son muy del gusto lopesco y sobre todo en sus comedias villanescas, lo que le imprime un regusto popular inigualable a este auto. Una vez que estos periodos terminan, el labrador, ahora rico en innecesarios bienes materiales, se descubre en soledad. Llama a todos y el único que le responde es el pesar.
Entonces la razón aprovecha para exponer sus razonamientos, nunca mejor dicho, sin el estorbo de las bajas pasiones, hasta que consigue convencer al labrador de que lo que está más allá es la tierra fértil y no la yerma tierra que lo rodea, dándole a entender que la posesión de caudales y la codicia no son más que ideas que no le enriquecen en nada el alma. Ella le promete que lo llevará a labrar el paraíso, el cielo, y allí cultivará la real cosecha de la bondad. Finalmente, el labrador se convence y la sigue. Cuando abandonan la escena, vuelven los otros instintos en busca del labrador. Entonces el pesar les cuenta la rápida y extraordinaria conversión. El contento, disgustado y siempre en pugna con el pesar, lo reta a un duelo poético, para que quede claro cuál de los dos es más influyente en el ánimo de los humanos. Aquí vuelve a ser Lope acopio de su genio, tanto que, como en la tercera bucólica de Virgilio, ninguno de los dos contendientes sale vencedor con sus versos. Quizá aquí no hila fino en la composición narrativa del auto sacramental, pero nos vuelve a regalar su impulso poético impagable. Van entonces en busca del labrador, del que al fin y al cabo hacen parte, y lo encuentran nuevamente a las puertas del banquete. Aunque ahora, aconsejado por la razón, viste el traje adecuado y ya sin mancha ninguna. Los bajos instintos sienten temor de verse rechazados por su dueño, pero el labrador los calma y los invita, puesto que, por su misma condición humana, todos tienen que tener cabida en él, y alude a que la única manera de sobrellevarlos es reconociéndolos, aceptándolos como suyos y templándolos. Después entra en el banquete y se describe la ceremonia de la Eucaristía, con el arrepentimiento del labrador y la exaltación del pan, con que se da fin al auto sacramental del labrador de la Mancha. El labrador de la Mancha aparece editado con el epíteto de famoso, es decir, el que llevaban en el siglo de oro las piezas que habían subido a las tablas. Se conoce que el auto se estrenó en Toledo en el Corpus de 1615 por la compañía de Alfonso de Riquelme y se volvió a representar en el Corpus de 1619 en Badajoz por la compañía de Jerónimo Sánchez. Si nos atenemos a esto, la pieza hubo de ser escrita antes de 1615 o quizá en ese mismo año. Sabido es que regularmente los dramaturgos escribían estas obras por encargo de los concejos de las villas unos meses antes de la celebración religiosa, puesto que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Todo esto nos hace presumir que se escribió y estrenó coincidiendo con la fecha en la que apareció la edición de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Quédense con esto, puesto que al final, en mi conclusión personal, tendrá importancia. El Labrador de la Mancha es uno de los autos mejor estructurados de los conocidos de Lope de Vega, exceptuando, como comenté antes, alguna escena introducida con calzador, pero llena de poesía. El auto plantea un conflicto claro y una solución un tanto rápida, aunque entronca con el tipo de desenlaces que proponía Lope para sus comedias, y que también dejó por escrito en su conferencia El arte nuevo de hacer comedias. Dividido en dos partes el asunto, ponga la conexión desde el principio hasta que vaya declinando el paso, pero la solución no la permita hasta que llegue a la postrera escena, porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene, vuelve el rostro a la puerta y las espaldas al que esperó 3 horas cara a cara, que no hay más que saber que en lo que para. Por lo que no hay nada que reclamar respecto a la coherencia del autor. Se puede deducir de esto que es un auto que camina ya en la dirección de Calderón de la Barca. Pero si tenemos en cuenta que cuando se escribió Calderón tendría 15 años, quizá deberíamos decir que allanó el camino a Tirso de Molina o José de Valdivieso, que son los verdaderos precursores de Calderón. Aunque, como dice Ignacio Arellano, los autos de Lope ya van prefigurando algunas características de los autos calderonianos. La música con funciones significativas y no solo decorativas, la utilización de tramoyas cada vez más espectaculares, y el uso de un vestuario y una quinesia de los actores que caracterizan a los personajes alegóricos,
van acercando al género, como sucederá con los de Tirso, a la espectacularidad de los mejores autos de Calderón. Muchas de estas premisas se hacen notorias en El Labrador de la Mancha, pero hay otras dos cuestiones que quiero resaltar sobre la composición del auto. Primero, hay que destacar varios personajes o varios pasajes donde Lope de Vega hace gala de sus conocimientos bíblicos, sobre todo haciendo uso copioso de los libros del Antiguo Testamento. Los pasajes más llamativos se encuentran al llegar a la fiesta y vemos cómo el contento describe las cosas que se encontrará el labrador en el banquete. Otro es cuando el labrador es despedido de la fiesta y para exponer su queja se vale de la comparación de su pecado con los crímenes más grandes que se producen en la Biblia. Y finalmente, en la escena en la que la razón describe cómo el labrador y sus ayudantes siembran la tierra de pecados capitales. Por eso, aunque no es absolutamente necesario, yo recomendaría a los no iniciados que el acompañamiento para su lectura de un diccionario de la Biblia o de una buena conexión a internet para averiguar acerca de algunos de los personajes y de los casos que cuenta, y que van desde Caín y Abel, Moisés, el rey David, Melquisedec, Daniel, Salomón, hasta pasajes como el de la casta Susana o la destrucción de Sodoma y Gomorra, etc. La otra cuestión que llama mi atención es el uso que hace del personaje de la razón, que es quien siempre actúa de antagonista del labrador y quien quiere instruirlo en el camino hacia Dios. Normalmente, este personaje hubiera sido esperado que, como muchas veces en estas piezas, fuese la fe. Sin embargo, el uso de la razón, el logos, a mi parecer se adecua más a la manera de pensar de Lope, sobre todo en la época en la que escribió el auto, y que coincide en el tiempo de sus conocidos escarceos amorosos. Por lo que su momento vital lo llevaría a decantarse más por lo sensitivo que por lo religioso, a pesar del gran uso del aparato bíblico, y que en este caso yo considero que es retórico. Finalmente quería concluir con eso que apunté acerca de la fecha de la escritura y las similitudes entre los nombres de este auto y la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Todos sabemos que Lope no estaba muy conforme con el reconocimiento alcanzado por Cervantes con su personaje manchego. Es bien sabido que decía, incluso antes de la publicación de la primera parte, que de poetas no hay ninguno tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Además de esto, se tiene mucha sospecha de que el Quijote de Avellaneda, que se escribió para manchar la fama del original, surgió de su entorno. Por lo que yo, y esta es una opinión muy personal, pero no exenta de sustancia literaria, quiero creer que quizá Lope de Vega escribió El Labrador de la Mancha en ese mismo momento, para que antes de que Cervantes replicara con su segunda parte, hacer a el manchego de Lope, entrar en razón. Espero que con todo esto despierte vuestra curiosidad hacia la lectura, o quizá puesta en escena, quién sabe, de El Labrador de la Mancha. Muchas gracias.